¿Qué onda, banda? Bienvenidos a Pila de Literatura, nuestro show enfocado a libros y su mundo. Bueno, en esta ocasión, como pueden ver, está aquí conmigo de nuevo Octavio. Ya ha aparecido otra vez en el show. De hecho, hablamos de quizás uno de los libros más exitosos de este show en general, que la gente como que lo recibió muy bien, que fue Cántico por Leibowitz. Lo cual me alegra mucho porque pues es un libro muy barato, porque nadie lo compraba. Cuesta como 70 pesos o una cosa así. Entonces mucha gente lo ha estado comprando y me ha mandado por Twitter así como, mira, lo encontré muy barato. Y me alegra porque es un muy muy buen libro. Pero bueno, me alegra tenerte de vuelta aquí, Octavio. Claro, por supuesto, el placer es mío. A mí también me alegra mucho poder estar una segunda vez contigo. También me da mucho gusto que la reacción del último video en el que estuve haya sido tan positiva. De verdad, o sea, de nuevo, si no han tenido la oportunidad de leer Cántico por Leibowitz, se los recomendamos otra vez. Y bueno, banda, aquí vamos a hablar ahora de otro libro que también es muy importante para la ciencia ficción, para la evolución, yo diría, bueno, no solamente de la ciencia ficción, pero del cine, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué les parece esta nueva entrega? Así es, el día de hoy vamos a hablar de Fundación de Isaac Asimov. No es la primera vez que aparece este autor en Pila de Literatura, de hecho es la segunda vez. El primer capítulo de Pila de Literatura fue sobre Yo Robot. Fundación, al mismo sentido que Yo Robot, es un fix-up, también es una colección de historias que anteriormente habían sido publicadas, pero tiene una mira muy diferente. Este fix-up salió por primera vez en 1951, aunque las historias que contemplan Fundación y sus otras dos secuelas fueron publicadas entre 1942 y 1950. Más en específico, la primera novela, que se llama nada más Fundación, así, nada más pelón, contempla 4 de estas historias previamente publicadas, más una quinta que sirve más bien como una introducción. De hecho es la primera historia, ¿no? Que esa fue escrita también en 1951 para el libro. Como dato curioso, esta es la primera novela que tiene un imperio galáctico. Toda la ciencia ficción que maneja algún tipo de imperio galáctico, no importando si es ciencia ficción dura, ciencia ficción muy laxa o simplemente de fantasía, que aunque sea en el espacio, pues tiene que ver mucho o toma mucho de Fundación. Entonces es una situación como muy rara porque es un libro muy muy viejito. En sí es una novela extraña de leer, porque a diferencia de Yo Robot, que toma lugar en un tiempo más o menos similar, sabes que todo ocurre alrededor de unas décadas, si acaso, ¿no? Porque hay personas que se repiten y demás. Aquí pasan muchos años entre historia y historia. Los personajes constantemente cambian y también el clima de la situación cambia mucho. Entonces, en ese sentido, sí es una lectura un poco más dinámica que Yo Robot, ¿no? Su contraparte. No sé, Octavio, qué sientas o qué sentiste cuando estabas leyendo esto, ¿no? Especialmente porque me parece que tú no lo habías leído anteriormente. Yo no lo había leído anteriormente, a pesar de ser un libro, es redundante, pero es fundacional para la ciencia ficción. Yo no lo había leído y en realidad lo que te das cuenta, o lo que me di cuenta durante su lectura, es que en realidad es impresionante la forma en la que Isaac Asimov innovó durante su época y introdujo tantos elementos que ahora suenan hasta clichés dentro de la ciencia ficción. Entonces eso es increíble, o sea, es realmente, además, sobre todo, lo escribió cuando tenía 21 años, o empezó a escribir estas historias cuando tenían 21 años. Entonces la capacidad de imaginación y la capacidad de innovación de Asimov es lo primero que brilla en este libro. Entonces definitivamente es impresionante la lectura, sobre todo por la gran cantidad de ideas innovadoras que hacen en esta entrega de libros.
Así es. Bueno, obviamente Asimov no sacó todo debajo de su manga, ¿no? Es muy sabido Claro. que se basó mucho en la caída del Imperio Romano, específicamente varios libros que leyó en su juventud. Entonces, hay mucho paralelismo con respecto al Imperio Romano, aunque la historia no es uno a uno, hay muchas cosas que se van más allá, ¿no? También es un comentario a ciertas visiones sociales que él tiene, sociales y políticas que él tiene, que hay que tomarlas con varios asteriscos, porque pues es una persona desde hace muchos años. Las cosas han cambiado también, ¿no? Pero, sin embargo... Claro, Sí, dime. Sí, lo que decía es que también, bueno, quiero aprovechar para, decías, ¿no? Que está basado en el Imperio Romano. Entonces, para él también puedes ver a través de la novela que la idea que tiene de un imperio como forma de gobierno es la idea que te han pintado del Imperio Romano en su máximo esplendor, ¿no? Uh-huh. Entonces él tiene una adoración a esa imagen que tiene del Imperio Romano como un gran impulsor de la tecnología, como un gran unificador de muchas otras culturas que estaban bajo su poder. Entonces, cuando habla de imperio, yo siento que tiene una adoración como a esa forma más histórica de ver al imperio que como una organización política social. Sí. Entonces eso es importante que lo tengamos en mente cuando estamos leyendo el libro. Así es. Otra cosa que hay que tomar en mente, que creo que no mencioné en Yo Robot cuando hice la reseña, es que Asimov es muy padre de leerlo por sus ideas. Es muy padre absorber lo que él está tratando de mostrarte en idea. Pero como escritor es un poquito desértico, es un poquito complicado encontrarle el jugo a lo que escribe. Su prosa no es definitivamente lo más atractivo de Asimov, por mucho. A muchas personas les parece seco, les parece a veces redundante, a pesar de que no son historias largas. No escribe libros largos, como la mayoría son compilaciones de historias. Pero sí es difícil. Además, hay una frase que me gusta mucho, que en las novelas de Asimov no hay acción porque los diálogos son la acción. Y es real. Hay batallas, hay situaciones de vida o muerte, pero muy pocas veces se explican. Lo importante es el diálogo, cómo hablan los personajes. Las verdaderas batallas de estas historias son dos dudes hablando diferentes cosas, puntos de vista. Sí, de hecho yo diría que desde mi perspectiva la prosa es inexistente. Es completamente inexistente porque parece que estás leyendo un libreto de teatro o incluso un cómic, ¿no? O sea, a veces parece como si estuviera adaptado para que la acción se dé a través de imágenes. Uh-huh. Entonces, en ese sentido sí puede ser un poquito, a lo mejor algunos lectores se pueden sentir como que, oye, pues es que en realidad es un poco aburrido porque solamente es una conversación. Es compleja, hay diálogos muy complejos entre los personajes, pero en realidad no hay un narrador. No hay un narrador, no hay un narrador que esté acotando o dándole un poco de mayor complejidad o contexto a la historia. Eso depende mucho del lector y de la imaginación que está alrededor de los diálogos. Entonces eso, dependiendo del tipo de lector que seas, puedes encontrarlo como muy placentero o puede ser un poco molesto. Yo a mí, de hecho, lo que me gusta es que a la entrada de cada uno de las partes o de los capítulos que componen esta novela o este compendio de novelas de Fundación, hay una entrada de la Enciclopedia Galáctica. Y esas entradas de la Enciclopedia Galáctica, que al rato les vamos a comentar qué es la Enciclopedia Galáctica, son las que en realidad te sirven como para contextualizar cada una de los diálogos que vas a leer, como cada uno de los panfletos de obra de teatro que vas a leer. Entonces, eso también tiene su encanto. Entonces, si aproximan el libro, háganlo con eso, ¿no? Con la idea de que están viendo como una obra de teatro, que se están aproximando más bien a ese tipo de panfletos que en realidad a un libro con un narrador. Sí, definitivamente. Pero bueno, ya abordando a Fundación como tal, bueno, pues les vamos a dar una pequeña sinopsis. Ahí va a haber algo de spoilers, porque si no les decimos realmente qué es lo que está pasando, no tiene sentido cuando hablemos de los diferentes temas, ¿no?
Pero bueno, se supone que en el futuro, un futuro muy muy lejano, estamos hablando de el año 12.000 o una cosa así, la humanidad... ¿13.000? 13.000. 13.000. 13.000 de la era galáctica. Que Ajá. tampoco sabemos cuál es el cero de la era galáctica. Sí, o sea, estamos en una época donde la humanidad ha sobrevivido milenios. Muchos milenios. Y la humanidad ya se ha expandido a lo largo de toda la galaxia. La humanidad es reina y señora de la galaxia, básicamente, ¿no? Así es. Por lo mismo, se ha creado un imperio galáctico. Este imperio, su sede es Trantor, que es un planeta ciudad, así como tal. Piensen en cosas como Coruscant de Star Wars. Es una situación similar. Es un planeta que es solo una ciudad y es un planeta burocrático. Eso es lo que es. Que maneja todos los, o la mayoría de las cosas que hay que hacer para que lo demás del imperio funcione. Es un imperio centralizado. Entonces todo parece que este imperio es robusto, es muy fuerte, es inquebrantable debido a su extensión, su poderío militar, todo, ¿no? También uno de los datos más curiosos es que no hay, por lo menos no se ven alienígenas. La humanidad es de pe a pa lo único que hay en esta galaxia, ¿no? Así es. Y nosotros tomamos el rol de un recién llegado a Trantor, que ha sido invitado por Hari Seldon. Y después de maravillarse de los diamantes que es Trantor, la capital, Hari le comenta que, pues fíjate que el imperio no está tan bien como se ve. Hari Seldon es el primero de una serie de científicos que crean una nueva ciencia llamada la psicohistoria. Y con esta psicohistoria se puede predecir momentos importantes en el futuro gracias a la matemática y la estadística. No es como leer las cartas, es una cosa completamente estadística y social. Pero solo se puede predecir de manera macro. Son cambios sociales, cambios políticos. Nunca se habla de un cambio de persona. No puedes saber cuando asesinan a alguien importante. No puedes saber cuando una persona de alta importancia nace tampoco. Simplemente sabes que eventualmente va a haber un cambio grande y ese cambio grande se va a manifestar en un periodo de tiempo. Nunca es exacto, pero es un periodo cerrado. Así como, bueno, en un milenio, más o menos. Ajá. Y lamentablemente para Hari Seldon, que es un científico muy venerado en el imperio, gracias a la psicohistoria se da cuenta que pues el imperio está decayendo, está en decadencia y que eventualmente va a colapsar. Va a colapsar por completo. Y los primeros indicios de esto ya están ocurriendo. Entonces, es una premisa interesante. Porque aparte, uno, cuando te dicen estas cosas, tu cerebro se prende y empiezas a pensar como en muchas cosas que podrían pasar. Y la novela es lo suficientemente lista como para no darte lo que tú crees que va a pasar, sino darte cosas diferentes, por así decirlo. Así es. Entonces es una buena idea. Empieza ideal, pero ahí no acaba la premisa. Porque bueno, obviamente el imperio no hace caso al Dr. Seldon. ¿Cómo es que este imperio va a caer? Es imposible. Bueno, de hecho sí le hace caso, pero lo tacha de conspirador en contra del imperio. Sí. Porque no quieren dar la imagen a la gente que están en decadencia, que es lo que cualquier imperio haría o cualquier gobierno haría. Muy obvio. El trabajo del gobierno es mantener la calma de las personas a las que gobierna. Entonces, cuando Hari Seldon llega con su ciencia y les dice, y además muy respetado, porque no es un pseudocientífico, no tiene una bola de cristal, ¿no? En realidad tiene una ciencia bien fundamentada. Es una eminencia. Es una eminencia, de hecho es el fundador de esta ciencia que Adrián les platicaba, que se llama la psicohistoria, y entonces cuando se para y dice, hey, el imperio va a caer, en realidad lo tachan de conspirador en contra del gobierno. Finalmente logra convencerlos con una carta política. Y la carta es muy obvia, le dice, ok, yo no quiero que esto suceda, les dice Hari Seldon, pero no puedo evitarlo. Entonces, les propongo algo. Denme a mí acceso a 2 planetas. Yo ya los tengo elegidos. La periferia.
Yo los tengo elegidos porque son planetas que no son ni ricos materialmente ni políticamente. Son básicamente rocas flotando en el espacio. Ajá. No les sirven de nada. Denme esos 2 planetas para enviar mi grupo de científicos que yo elija. Entre ellos está, de hecho, la persona que llega, el narrador de la historia. Y déjenme hacer una enciclopedia galáctica. Con esta enciclopedia galáctica vamos a poder condensar el conocimiento del imperio. Y después de que colapse, gracias a esta enciclopedia podremos volver a reconstruirlo. Y no nos va a tomar 30.000 años, nos va a tomar solo 1.000 años. Y entonces, debido a que les pide realmente nada, imagínense un imperio y te piden un planeta que no sirve de nada. Dices, bueno, está bien. Con el caso de que tú te vayas y dejes de andar moviendo el bote aquí, lárgate a ese pinche planeta de mierda. Ajá. Entonces, acceden y la fundación, que así se llama esta como iniciativa, es creada. Donde hay 2 planetas que están trabajando en la enciclopedia galáctica. Y esta enciclopedia galáctica va a ayudar, en teoría, a crear un nuevo imperio. O por lo menos recobrarlo rápidamente, ¿no? Él, Harry, dice básicamente que lo que él menos quiere es que haya una época de barbarismo. Exacto. Sí, para él el imperio es como este símbolo de unificación. Y entonces, de hecho, él no es que está en contra o sea, no está en contra del imperio. Cuando él dice, oiga, el imperio va a caer, de verdad no lo está haciendo con la idea de causar una revolución. Él lo que quiere es preservar el imperio porque piensa que su poder unificador es lo que realmente hace posible que la ciencia siga avanzando. Uh-huh. Eventualmente ya llegamos a Terminus, porque a pesar de que hay 2 fundaciones, solo vamos a seguir una de ellas. La fundación que se encuentra en Terminus. Y de ahora en adelante solo nos referimos, en todo lo que queda del video, solo nos referiremos a la fundación como esta de Terminus. Si en algún momento aparece la otra, la llamaremos como la segunda fundación, que es partícipe de la tercera novela, pero que también es conocida como la otra fundación o segunda fundación, porque nosotros siempre manejamos el punto de vista de los que viven en Terminus, los que están trabajando en ese planeta en la periferia de la galaxia, porque es ahí donde se encuentran ellos. Entonces, para que no se pierdan, la otra fundación bien podría no existir, porque aparte se menciona muy poco en esta primera novela. Porque... Sí, de hecho la existe. Dime. Sí, perdón, solamente quería aclarar que la existencia de la otra fundación en realidad solamente la sabes tú como lector, pero los miembros de la fundación que fueron mandados a cada uno de esos planetas no saben que la otra existe. Sí, no saben. O sea, no tienen conocimiento y es parte del approach que tiene este Hari Seldon, ¿no? Es parte del método. De su decisión, es parte del método para que solamente tardemos 1000 años en refundar el imperio. Así es. Eso es básicamente la premisa del libro. Hay muchas vueltas a esta idea, hay muchísimas vueltas, pero esas las vamos a abordar por completo en la sección de spoilers, porque ya saben que lo que vamos a hablar primero es de los temas. Lo más importante es si les parece atractivo lo que va sucediendo, ¿no? Y uno de ellos ya apareció mientras estábamos hablando. El más significativo es la idea que plantea Asimov, o por lo menos es lo que nos dio a nosotros a parecer, que es la idea de un gobierno central sobre un gobierno federal o quizás la anarquía, ¿no? O cualquier otro tipo de gobierno. Asimov deja ver muy en claro que él está en pro de este imperio porque cree que es una de las formas más sólidas de gobierno que pueden existir, aunque no la única. Se exploran otras a lo largo de la historia por diferentes razones, pero sí se ve que él tiene mucho miedo al retroceso. Como buen científico es muy obvio el porqué. La ciencia trata siempre de ver hacia adelante, no hacia atrás. Y la caída del imperio no es algo de qué quitarse de encima, porque uno de los problemas de un gobierno central, que también se ven en esta novela, es que cuando tienes un gobierno centralizado, si te quitan ese centro, si te quitan la conexión hacia el centro, no solo pierdes gobierno, pierdes también utilidades, porque no te pueden dar nada. ¿Cómo llegaría? No tienes forma de comunicación, estás prácticamente aislado.
Y Hari Seldon menciona que el colapso es gradual, no de repente va a ser caput, adiós imperio, va a ser gradual y esta situación va a ser de afuera hacia adentro, donde el gobierno tiene más amarras es en el centro, o bueno, hacia Trantor, hacia la capital. Hacia Trantor, ajá. Entonces es una situación importante. Octavio fue el que encontró esta conexión, como bueno, obviamente a Asimov no le gusta la anarquía. Sí, no le gusta la anarquía, sobre todo porque, de nuevo, volvemos a que él lo está viendo desde la óptica del Imperio Romano. Entonces recordemos que cuando el Imperio Romano cae, de hecho sí entramos a las Dark Ages, ¿no? Entramos a la edad oscura del medievo, en donde se perdió todo el conocimiento, ¿no? ¿Qué le pasó a la Biblioteca de Alejandría? ¿Qué le pasó a toda la preservación del conocimiento griego? En este tipo de desconexión entre diferentes pueblos que eran unidos antes por los romanos, lo que sucede es que se perdió esa información. Entonces creo que Asimov le tiene miedo, por eso decía que quizás estemos juzgándolo muy mal, diciendo que no, el cuate era muy conservador y pensaba que un gobierno central era lo que realmente era fuerte desde el punto de vista de organización de Estado. Quizás es que está pensando más bien como en la idea del Imperio Romano, eso es lo que yo interpreto. Está pensando en el Imperio Romano y está pensando que una vez que desapareció el Imperio Romano, pues la humanidad sí tardó en recobrar conocimiento miles de años, ¿no? Entonces estamos hablando de miles de años en los que perdimos, y de hecho todavía no sabemos actualmente qué tanta información perdimos de los griegos debido al colapso del Imperio Romano. Entonces creo que es más una percepción que una declaración de que el gobierno central es mejor que el gobierno federal, porque también con los romanos, por ejemplo, ¿no? O sea, por citar un ejemplo, no creo que los judíos hayan estado a gustos con el gobierno romano que tenían subyugándolos, ¿no? Entonces, por eso hay que guardar esa proporción, que no creo que tenga en mente esos problemas de representación popular dentro de un imperio, sino que más bien es como esta gente de que sí mantenía control dentro de las fronteras del Imperio Romano y además ayudaba a que hubiera cierta estabilidad social, económica, para que se hiciera ciencia, para que se hiciera tecnología. Cosa que cuando entraron los feudos, por ejemplo, no se perdió. Sí, de hecho, eso no sí. Lo que sí es que indudablemente se presenta como que la única forma en la que uno puede hacer ciencia, sin muchos problemas, porque bueno, la humanidad siempre podría en teoría, es cuando las cosas son estables. Claro. Lo que Seldon está tratando de prevenir es inestabilidad de muchas formas. Las otras cuatro historias realmente tratan sobre inestabilidad y cómo tratas de empujarla para que el orden o el control regrese. ¿Por qué? Porque bueno, así puedes seguir adelante, creando más tecnología, creando mayor bienestar social, muchas otras cosas que esta estabilidad obviamente te da, ¿no? El libro es viejo y tiene cosas raras, porque el colapso de algunas cosas significa que las naves espaciales se manejan en combustibles fósiles, lo cual es ridículo. O sea, piensen que es un libro de los 50, pero si tú lo lees hoy por hoy te das cuenta así como, sí, esto no tiene sentido, pero es como una alegoría. Ok, ya no tienen naves nucleares, tienen naves de petróleo o de diésel o lo que sea, y es una ridiculez, pero es para demostrar que se ha hecho un retroceso. Claro, y bueno, para Asimov lo más novedoso en términos de producción energética, en particular durante los 40, era la energía nuclear. Entonces, la energía nuclear sí es usada en el libro como si fuera el top de la tecnología humana, ¿no? Que obviamente no, actualmente, o sea, bueno, lo que yo me preguntaba, bueno, si estamos en el milenio 3, en el 13º milenio de la era galáctica, bueno, yo esperaría que la gente hubiera encontrado algo más seguro que la ingeniería nuclear. O más poderoso, más efectivo, ¿no? Más efectivo. Incluso más poderoso, exactamente. O sea, en 13 milenios se espera. Pero bueno, eso está fuera del alcance del autor. De la dimensión contextual del autor, ¿no? No se le reprocha. No se le puede reprochar.
no se le reprocha, y también yo creo que es como pues ahorita, por ejemplo, les puede sonar a muchos lectores más jóvenes, ¿no? Que la ingeniería nuclear, ¿no? Bueno, la ingeniería nuclear lleva existiendo desde los 60, ¿no? Entonces, no es algo tan nuevo. Pero bueno, en la mente de Asimov, él usa la ingeniería nuclear, la energía nuclear, como símbolos de la expresión máxima del conocimiento y la tecnología humana. Uh-huh. Entonces, y por eso esa es la forma en la que, de hecho, el primer retroceso que se ve es que hay bueno, esto es un poco spoilers, perdón, pero esto es importante, ¿no? Uno de los retrocesos más importantes es que una planta nuclear, de hecho, sufre meltdown, ¿no? O sea, sí. es completo. Entonces ahí es cuando se empiezan a dar cuenta, son los primeros signos de que realmente algo le está pasando al imperio, en que el imperio ya va disminuyendo su poder, no solamente económico y social para dar estabilidad, sino también tecnológico. Así es. También algo muy interesante de la psicohistoria es que, como mencionamos, son eventos macro. Entonces es una situación muy rara porque uno puede predecir algo, pero no sabe lo que va a suceder a la gente. Entonces hay mucha incertidumbre en bajo nivel y es palpable para varios. Así como es que todo es el fin del mundo, básicamente, para muchos. Y no lo es realmente, pero tú, como en tu nivel social, en tu escala, no lo puedes percibir de otra forma, ¿no? A pesar de esto, y esto es otro de los temas que se abordan constantemente, cada uno de maneras diferentes, pero se pueden englobar en un solo tema, es los métodos de control que uno tiene, como el Estado, para que la sociedad esté estable, que funcione hasta cierto punto, ¿no? Hay diferentes métodos. También dependen del tamaño de la sociedad, depende de su nivel tecnológico y de su nivel de educación. Pero uno de los primeros que menciona, y es muy obvio, es el que está empujando mucho Hari Seldon, es la ciencia y el poder armamentístico. Si se dice así, una disculpa si no lo dije bien. Armamentista, una disculpa. Y es porque, bueno, si tienes un garrote más grande, obviamente das más miedo. Ajá. Ese garrote puede ser un arma de verdad, vamos a decir un misil nuclear, o puede ser una herramienta, algo que te haga producir más naves, o algo que te haga que tener mejor materiales para hacer mejores casas, ponte tú, ¿no? Lo que sea. Esa arma científica, si tienes ese edge extra, te pone sobre encima de tus otros contrincantes. A pesar de que ellos quizás tengan más números, más personas, tengan más naves, ponte tú, o tengan más aliados. Si tú tienes las herramientas necesarias, funciona. Pero, y solo pero, si tienes una persona que lo haga funcionar. Esta es una de unas cosas más interesantes, porque también depende mucho de la gente. Sí, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no sabes qué hacer con él, es basura. Irrelevante si tienes mucho dinero, si no lo estás usando para nada. Es lo mismo con todas las herramientas que tiene la fundación. Tiene que encontrar cómo hacer las cosas con las herramientas que tiene, porque los otros están haciendo lo mismo. Exacto. Después de esto, y sobre todo, dime. Bueno, también no es lo que también quería acentuar, es que no solamente es tener la herramienta, sino también poder tener la capacidad intelectual para hacerla no solamente mejorar o evolucionar, sino también la sagacidad política para saber cuándo usarla o cuándo amenazar con ella. Entonces eso se vuelve algo decisivo, de hecho, en la historia. Y eso es parte de la trama. Yo diría que esto lo podríamos ver como una ficción política, o política ficción, como dirían algunos de nuestros políticos. Pero esto es política ficción en el sentido de que muchas veces, o sea, estas diferentes facciones que están compitiendo por tener el poder en la periferia, y que de hecho en algún momento se enfrentan a la fundación por el poder, llega un punto en el que sí tienen las herramientas de la fundación, pero la fundación siempre tiene un as bajo la manga. Entonces eso es importante, ¿no? Que a lo mejor tenemos las mismas herramientas, pero la forma en la que las utilizas políticamente, o la forma en la que es como jugar póker, ¿no? Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Un poco en la historia, ¿no? Tienes que saber blofear, y blofear
De hecho, es más importante incluso que las cartas que tienes. Entonces, eso de hecho le da mucha spice a la historia, ¿no? La forma en la que ves cómo cada uno de los actores van jugando sus cartas es una parte fundamental de los diálogos, y ya eso le da mucha riqueza a los libros de Fundación. Sí, porque aparte lo que no sabes como lector es cuál es el as. Exacto. Asimov lo guarda muy bien. Muy, muy bien. No lo ves venir, a menos de que estés pensando como el personaje. Pero como son historias cortas, rara vez sigues un personaje mucho tiempo. Uh-huh. O han pasado tantos años que el mismo personaje ha cambiado, porque la edad te cambia, la experiencia te cambia. Sí. Entonces es difícil ver los cambios, y por lo mismo es así como, maldito gato suertudo. Sí. Ajá. Así es. Pero eso es lo que quiero ligar, que cuando tú tienes una herramienta de control que te sirve de control, porque esto es básicamente es la forma en la que tú dices, bueno, o sea, yo soy más poderoso que tú porque te puedo aniquilar, ¿no? Tengo un arma de aniquilación masiva, de destrucción masiva, pero eso no es suficiente. No solamente es tener el arma, sino que tienes que saber cuándo usarla, porque esa misma arma te puede aniquilar a ti mismo. Uh-huh. Entonces, ese método de control poblacional basado en la violencia o basado en la supremacía a través de una herramienta tecnológica tiene sus defectos, tiene sus bemoles. Sí, y el bemol principal es eso, que tú tienes que saber jugar tus cartas de una manera en la que siempre tienes que adivinar qué es lo que va a hacer el otro. Si no lo adivinas, puede terminar eso en tu aniquilación. Entonces, hay otros métodos de control, ¿no? Que ese es el siguiente que se explora en el libro, ¿no, Adrián? Sí, el siguiente método de control que se menciona es religión. La religión funciona de dos lados. La religión funciona primero como método de esparcir una idea a diferentes pueblos, pero no solo esparces esta idea, sino que al mismo tiempo endoctrinas a la gente, o por lo menos a la gente que es necesaria. Entonces, cuando alguien te empuja, la religión te va a ayudar con un empujón de regreso, a pesar de que tú no lo hagas explícitamente. ¿Por qué? Porque tienes feligreses que, si tú has hecho bien las cosas, va a funcionar, ¿no? Obviamente estamos hablando de la religión como ente político, no estamos hablando de la fe, porque bueno, la fe ya depende mucho de cada persona, pero la religión como tal es un ente político. Y se explora en una historia es como esta situación de, bueno, si tú tienes una religión y esta religión ayuda a la gente de alguna u otra forma, ya sea consolar a las personas no solo es darles cosas, puedes consolarlas de muchas formas. Y la religión de Hari Seldon las consola de una manera, les da estabilidad, les da tranquilidad. Entonces, si a ti te empujan, esta religión te va a ayudar a empujar más fuerte. Claro. En particular aquí es importante mencionar que la religión, bueno, se habla de un espíritu galáctico. Esa es la. Entonces, la clave que usa Hari Seldon para controlar a la gente es que dice, bueno, es que la tecnología no funciona por sí misma. También tiene que haber este espíritu galáctico que depende de templos, depende de un culto, crea un culto, ¿no? Y lo interesante es que este culto, o sea, hace que la gente que está atrás de esas herramientas que ya todo el mundo tiene, o esas armas que los otros pueblos también tienen, pues ahora, aunque tienen el arma a su disposición, también están controlados ideológicamente por la idea de este espíritu galáctico para usarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa? Es que, bueno, tienes el arma, pero el espíritu galáctico puede que no apruebe tus acciones. Puede ser que tus acciones estén tendiendo, aquí está como el dark side y el light side, ¿no? Aquí creo que también se inventa aquí, no sé si sea dónde se inventa, bueno, para nosotros que estamos leyendo el libro, la religión es una locura, esa religión que dicen es una locura, pero claro, dentro de su mundo tiene sentido por todas las cosas que están pasando. Hay cambios muy radicales en su sociedad, entonces cuando hay cambios muy radicales, uno se aferra a lo que parece darle tranquilidad. Por eso hemos visto tantos demagogos como presidentes a lo largo del mundo. Ajá. Simplemente les dice lo que quieren escuchar y dicen sí. Entonces, es una situación similar. Le dices, es que esto es lo que nos va a dar tranquilidad. Por supuesto que sí, yo se lo compro, señor. Entonces, exacto, este espíritu galáctico que tú lo lees y es una ridiculez. Ajá. Es más, hay personajes que lo dicen, que es una ridiculez. Pero sí, lo importante no es eso, sino
qué es lo que le da a la gente y por qué está ahí. Y bueno, obviamente hay un twist al respecto que no lo vamos a hablar porque pues eso es spoiler, claro, ¿no? Pero ese es el segundo método de control que se menciona. Y el último que se menciona es el mercantilismo, porque indudablemente la gente llega a un punto en el que ya no cae en la religión, o sí, tú tendrás un garrote más grande, pero yo tengo otras formas de atacarte. Uno empieza a pensar, cuando hay estabilidad también hay más pensamiento, básicamente, y por lo mismo hay más formas de ser maniobrero, hay más formas de atacar, hay más formas de tener problemas. Ajá. Entonces se crea otro mecanismo para que la gente esté tranquila, que el mecanismo es el mercantilismo. Claro, el mecanismo es el mercantilismo, que en realidad se basa también en la producción tecnológica, pero ahora en la producción tecnológica de objetos que se vuelven indispensables para la vida cómoda de la gente. Entonces eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ahorita piensen, ¿qué es lo que les sucedería si ustedes les cortan en internet? Pero ahorita que nos están viendo, ¿no? A través de... Eso le da poder a su compañía, a su proveedor de internet. Por supuesto que los proveedores de internet también juegan una guerra comercial entre ellos y contra el gobierno. Entonces, ese es el cambio, ¿no? O sea, ahora lo que cambia en la fundación para resolver la tercera crisis, ¿no? Que eso ya les mencionáramos en spoilers, pero es cambiar esto, ¿ok? Ahora, no solamente existe esta idea del espíritu galáctico que evalúa si tú eres bueno o tú eres malo, a dónde te vas y cuál va a ser tu destino, sino que también está la esencia práctica de que, bueno, nosotros, la fundación, somos los únicos que hacemos este artículo que a ti te da una comodidad en tu vida y que ahora te da tanta comodidad que de hecho ha generado una dependencia. O sea, ya genera una dependencia de que no lo puedes dejar ir, ¿no? O sea, imaginen ahora su vida pues sin celular, ¿no? Es como sin eso. internet, ¿no? Sin tele, sin luz. Exacto, sin luz, exacto. Sin todas esas comodidades, esas empresas que prestan esos servicios pues tienen cierto poder sobre tu vida, cierto poder sobre las naciones, y eso es lo que monopoliza la fundación. De eso se vale digamos que es el tercer medio de control que la fundación crea para poder sobrevivir y para poder ir anexando planetas a su facción. Así es. Sonará muy deschavetado mucho de esto porque nos es difícil como humanos pensar en cientos de años, o ni siquiera en cientos de años. Nos es difícil pensar en 5 años adelante. Es muy difícil para nosotros como humanos. Pero, como mencionamos, los libros pasan mucho tiempo, pasan decenas de años, centenas. En muchos, entre el primero y el segundo hay, no sé cuántos, pero deben ser por lo menos 200 años. Porque hay personajes que ya murieron, que vimos en el segundo libro. Y ya son tan venerados como Hari Seldon. Entonces ya pasó mucho tiempo, ¿no? Hay muchas generaciones. Y el problema cuando algo se derrumba es que al inicio no se siente mucho, porque es como un dominó. Solo cae uno, pero eso empuja a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Entonces de repente estos planetas que están alrededor de la fundación empiezan a entrar en crisis, porque están lejos, la fundación está en el borde, y los planetas que están alrededor de ellos también están en el borde. Y entonces ya no tienen el apoyo del imperio. Entonces empiezan a haber guerras entre ellos, y empiezan a crear sistemas prácticamente feudales, nada más que con naves espaciales. Entonces se derrumba esta situación, y entonces la fundación toma como puede, o como bueno, más bien no como puede, como lo idea, para tratar de sobrevivir, porque ya mencionamos, Terminus es un planeta sin recursos y que no tiene poder político, no sirve de nada, es una roca flotando en el espacio, no sirve de nada. Entonces en muchos sentidos es inferior a la gente que está alrededor de ellos. Esto es muy interesante. Es sumamente interesante. Mucha gente lo diría, pensaría que es una lucha entre David y Goliat. Pero creo que es una mala aseveración de las cosas. Porque David y Goliat hay una situación donde, bueno, es uno pequeño contra alguien grande, ¿no? Y se miden la fuerza. Pero es una pelea 1 a 1. Con el twist de que pues gana el ingenio. Aquí básicamente la fundación quiere hacer pensar que todo el tiempo es David y Goliat, mientras que en realidad es Goliat contra, no sé, un dios. La fundación tiene otras herramientas
fuera de cualquier tipo de arena que se esté poniendo en mente. Entonces es una situación muy rara, muy muy rara, y es muy padre por eso. Sí, exacto. Tú dijiste precisamente lo que yo quería elaborar, ¿no? Que a veces no es el tamaño de los recursos que tienes o la cantidad de los recursos que tienes, sino cómo los utilizas. Entonces yo creo que esa es la gran moraleja de la historia de Fundación, y creo que se ve un poco, para mí el experimento del Dr. Seldon en realidad consiste en eso, ¿no? Consiste en que se da cuenta que el imperio en realidad está decayendo porque llegaron a una situación de confort, llegaron a sentirse, bueno, ya es lo mejor, que esto es lo más grande a lo que puede aspirar la humanidad. Entonces ya no hay necesidad de innovar, ya no hay necesidad de empujar las fronteras. Entonces lo que dice, o para mí lo que conjeturo que es la inspiración de Seldon, es que la humanidad siempre ha basado su evolución, principalmente tecnológica, basado en escapar a la, no quiero decir a la aniquilación, pero realmente es al reto de subsistir, al reto de sobrevivir. Entonces creo que manda, desde mi interpretación, es muy fuerte que los manda a este planeta totalmente desolado, sin minerales, como para ponerlos en el extremo que en algún día nos vimos como homínidos, ¿no? Uh-huh. Porque eso es lo que hace al homínido, lo que en realidad hace al homínido recurrir a la tecnología, es sentirse en un ambiente en el que es el menos adaptado, ¿no? Hay miles de animales que están mejor adaptados que mejor adaptados que los homínidos, y estar en esta circunstancia de peligro constante, de amenaza constante, es la que hace, de hecho, realmente es la que inicia la tecnología por parte del humano. Entonces, para mí es un mensaje muy, muy poderoso, es ese mensaje de la gestión tecnológica no solamente se da porque buscas satisfacer una necesidad, sino también es por una razón de supervivencia. Entonces, para mí ese es un mensaje muy fuerte que da Asimov en este libro, y creo que eso es lo que gesta que Fundación esté en términos. Sí. Eso es todo sobre Control. Hay otro tema que nos gustaría abordar, pero es muy pequeño. Es en realidad como una pequeña probada, porque se usa más en la siguiente novela. Pero hay un estira y afloja constante entre lo que es el libre albedrío y el destino. Que el destino realmente se maneja como la psicohistoria. Que es, bueno, es que va a pasar esto. Y no importa qué hagamos todos, va a pasar esto, ¿no? Pero, como mencionamos, la psicohistoria no es a nivel individual. En realidad, tienden a hacer las cosas, pero ¿cómo vamos a llegar ahí? Hay muchas formas de llegar ahí. Ahí es donde entra el libre albedrío de los personajes. La mayoría de los personajes que seguimos son gente excepcional, la verdad. Son gente excepcional que de alguna u otra forma puede vislumbrar cosas. Y la única forma en la que la vislumbra es obviamente teniendo libre albedrío y pensando fuera de la caja, básicamente. Pero ahí es una pregunta interesante, porque si ya sabes qué va a pasar, ¿es importante entonces? Sino porque si no lo resuelvo yo, en teoría lo debe resolver alguien. Ese quién sabe quién. Pero ahí entra un poquito lo que dice Octavio, que también entra la supervivencia. Tú no vas a dejar que pase, porque pues, no quieres morir, o no quieres perder a tu poder político, o no quieres irte a la cárcel, o no quieres... No sé, hay muchas razones por las que no querrías. Entonces también las circunstancias te empujan. Pero entonces esas circunstancias son el destino también. Es una situación extraña, que lamentablemente no se explora por completo en esta primera novela, ¿no? Se queda muy por encimita, aunque sí es uno de los temas que maneja. Es una situación rara con el destino en especial, porque puede ser muy pesimista al respecto. Claro, es pesimista saber. De hecho creo que eso es lo que trata de manejar un poco aquí Asimov, ¿no? Es un poco pesimista saber que ya van a ocurrir las cosas, pero hay gente, y cuando tú decías, yo no solamente diría que son mentes asombrosas las que nos está presentando Asimov, sino también son mentes asombrosas, sí, pero que además no aceptan que el destino sea algo que ya está dictado o que no se pueda reescribir.
Entonces, gracias a eso, y eso es como un poco de la genialidad que yo veo en estos personajes. Su genialidad consiste, sí, en que son hábiles operadores políticos, sí, que tienen mucha inteligencia, pero también que saben, son pragmáticos y tienen como una habilidad especial para hacer plásticos a las situaciones, que no cualquiera lo tiene. De hecho, porque eso es en la primera parte, ¿no? Todos los que están en términos son genios, porque de hecho es una de los requisitos que pone este Hari Seldon. Él solamente quiere que gente muy capaz, porque es como se lo vende al imperio. El imperio solamente va a probar esto porque se va a hacer la enciclopedia. Entonces, todos a los que se llevan a términos, digamos que son parte de la población que tenía capacidades intelectuales avanzadas, ¿verdad? Pero no todos tienen la iniciativa de ver hacia adelante y decir, oye, podemos hacer cosas que modifiquen ese destino, o podemos hacer cosas pragmáticas, no que sean de sentarse, plantear ecuaciones, escribir enciclopedias, ¿no? Hay cosas que puedes hacer al día a día que acciones, ¿no? Es la acción, ¿no? Eso es lo que yo diría, ¿no? O sea, son genialidades, pero que además tienen la iniciativa de cambiar lo que pasa a su alrededor. Entonces, en ese sentido, yo diría que tienen como bueno, yo no lo digo yo, pero en algún momento en el libro se explora. Bueno, lo que pasa es que este personaje, Salvor Hardin, uno de los personajes principales, lo describen como una persona que sí tiene habilidades de psicohistoria, o sea, tiene esa habilidad de predecir más o menos qué es lo que va a pasar, como de adivinar qué es lo que tiene el contrincante de póker en la mano, pero además tiene la iniciativa de hacer cosas. Tiene una iniciativa, de hecho, que describen ingenieril, ¿no? Tiene ese ingenio, tiene esa aspiración de ingeniería para modificar lo que hay en su alrededor y ser muy pragmático al respecto. Entonces creo que ese contraste, ¿no?, en el que les platicamos de libre albedrío o de destino se aplica también a nuestras propias vidas, ¿no? A veces hay cosas en las que somos espectadores o nos gusta ser espectadores, y otras cosas en las que definitivamente no somos espectadores, sino que hacemos una construcción para poder darle vueltas a lo que nos está ocurriendo. Entonces creo que esa es como esa dialéctica que existe en la acción humana. Así es. Y bueno, con eso concluimos la sección de temas, la sección sin spoilers. Entonces, bueno, va a haber una pequeña transición, banda, y cuando regresemos vamos a hablar full spoilers. Vamos a hablar básicamente de las 4 historias. La primera ya se las contamos porque es lo de la creación de la fundación. La primera solo es una introducción realmente. Entonces vamos a hablar de las 4 historias, de los giros que tienen y demás. Entonces, si no han leído, los invitamos a regresar después de este video. Y si ya lo leyeron, continuemos. O bueno, hay gente que no le importan los spoilers, entonces ahorita nos vemos. Bueno, banda, pues estamos de regreso en la sección de spoilers, donde vamos a hablar ya sin tapujos, sin problemas, de realmente lo que pasa. Si ya leyeron la novela y estaban como sacándose los pelos porque hablábamos mucho de las cosas que hacía Hari Seldon, a pesar de que él muchas cosas no las hace él como tal, es para que también la gente que no lo ha leído pues no se saque de dónde, porque hay muchos personajes y a pesar de que el Dr. Seldon predice varias cosas, pues él está muerto. Porque pues pasa mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, también es para darle, para que la gente no se... Sí, es el primer spoiler de la historia, ¿no? La primera parte, que se llama Los psicohistoriadores. En realidad el spoiler es que Hari Seldon al final dice, bueno, y todo lo que sucede con la fundación, pues va a ser su problema, porque yo ya tengo los días contados, de hecho estoy muy enfermo, básicamente creo que se muere prácticamente, creo que son meses, ¿no? Sí, tiene una enfermedad terminal. Son años. No me acuerdo tiene qué una enfermedad terminal. Pero él está caput, está muerto. Entonces, básicamente, lo que él dice es que, bueno, mi tarea ha terminado, mi tarea era convencer al imperio que nos diera 2 planetas, convencer que me dejara extraer a mentes brillantes del imperio para hacer esta tarea de que parece imposible, que es poner en una enciclopedia todo el bagaje cultural y todo el bagaje tecnológico del imperio, y conseguir, eso es muy, muy importante, un generador nuclear, un generador nuclear para que lo tuvieran
como fuente de energía en el planeta de Terminus, y se acabó. Básicamente, ese es el gran spoiler. Entonces, Hari Seldon es el gran arquitecto de lo que sucede en la fundación, pero ni siquiera tiene la capacidad de poner la primera piedra de colonización en Terminus. No. Uno de sus benjamines, una de sus personas que van a seguir adelante, pues es la persona que va con él. Aunque él no es matemático, dice, bueno, pero también necesitamos gente que ayude. Y tú eres brillante en otras formas. De hecho, eso también es muy importante que lo digamos. Hari Seldon también arma los equipos de sabios que se van a ir a Terminus sin elegir a alguien que sea experto en psicohistoria. Porque de hecho su alumno, que yo diría que es su postdoc, es más bien su postdoc, ¿no? Más que un Benjamín, es un postdoc, es alguien que contrata, es otro matemático que contrata para que le ayude, porque sabe que él ya tiene esta enfermedad terminal, pero en realidad una de sus disposiciones es no incluyan psicohistoriadores dentro de los equipos que vayan a Terminus y al otro planeta que se crea del otro lado de la galaxia. Nunca sabemos, o en este punto eso sí, no se revela cuál es el otro planeta, simplemente se dice que está en el otro extremo de la galaxia. En la edición en inglés que yo leí se habla de Star's End, pero Star's End es como una alegoría diciendo de que bueno, está en el fin, está en ya. el fin de las estrellas. Está en el lado opuesto. Entonces, eso también se liga con el último tema que manejábamos, ¿no? Quiere darles pleno albedrío, ¿no? Libre albedrío, sin que ahora sepan exactamente cuál es el hito, cuándo se van a dar los hitos, las crisis políticas sociales que van a tener que evitar. Eso es parte de su plan de que empiece desde cero, que la civilización y la tecnología prácticamente empiecen desde el cero. Podríamos decir que este sí es el año cero de la fundación. Sí. No sabemos bien cuándo es la era galáctica, pero sí sabemos que estamos en el año cero de la fundación. Y la fundación al inicio pues toma su tarea muy a pecho. Sí están haciendo una enciclopedia galáctica, la cual, si lo piensan realmente, es ridículo. O sea, ni siquiera con cosas como Wikipedia tenemos todo el acervo científico y cultural de la humanidad en un solo lugar. Ni de chiste. Entonces, tener una tarea tan monumental como hacer una enciclopedia galáctica es una tarea de locos o de tontos. Y es una tarea que no duraría 1000 años, que eso es otra cosa de las que tú como lector puedes predecir, ¿no? O sea, imagínate que tienes 1000 años para recopilar todo el conocimiento que se hizo en 13.000 años de era galáctica. No, aparte es 13.000 años en toda la galaxia. Porque no es de un solo planeta. Claro, tienes toda la razón. Si no es nada más de un solo planeta, sino que es de toda una galaxia. Entonces, en realidad, o sea, si tú te pones a pensar, o sea, ¿cómo es posible que esto vaya a hacer que el imperio se vuelva a refundar en 1000 años? Es imposible. Entonces, eso es como, de hecho, ese es el meollo de la segunda parte, que se llama Los Enciclopedistas. En Los Enciclopedistas se presenta este personaje que se llama Salvor Hardin, que va a ser el personaje principal no solamente de los enciclopedistas, sino también de los alcaldes. Y él se da cuenta, es el tercer libro, pero él es el primero que empieza a cuestionar a este consejo de científicos que desde el año cero de la fundación tiene el poder político, porque se asume que el poder político está en este consejo de científicos, que lo que están haciendo es velar porque todas las personas que fueron a Terminus, o todos los científicos que fueron a Terminus, se dediquen su tarea principal, dedicarse a la enciclopedia. Sí. ¿Por qué existe Salvor Hardin? Salvor Hardin existe porque evidentemente para que los científicos hagan ciencia o se dediquen a hacer la enciclopedia, tiene que haber una estructura de población que no sea científicos, que les dé comida, les dé materiales, les dé seguridad, la comodidad que se requiere para hacer ciencia. Y todas esas personas sí necesitan a un alcalde. Entonces, a un alcalde que es Salvor Hardin. Nunca se explica bien por qué él es elegido el alcalde. Pues lo que él dice de sí mismo es que la gente no da 2 pesos por él. O sea, es una situación de juzgar el libro por su portada, ¿no? La gente no da 2 pesos por él y creen que es una persona dócil. Porque
se confunde su docilidad con es que te estoy dando por tu lado para yo conseguir algo. Uh-huh. Salvor es muy listo, es una persona muy lista. Se le relaciona mucho con ay, se me olvidó el nombre. Con Seldon. Porque él se sienten que puede ver el futuro. Y en realidad no es eso. O sea, sí es muy listo, indudablemente, pero sabe leer a la gente. Entonces, exacto, es sumamente observador. Y es experto, por eso les decía, o sea, es experto como ver el bluff. Uh-huh. Es experto en saber cuando la gente está blofeando y cuando es real lo que le están diciendo. Pero a pesar de esto... Perdón, sigue. Y uno supone que esta habilidad de ser observador y de ser sumamente calculador es lo que lo llevó a un inicio a hacerse alcalde de Terminus. Y ser alcalde, pero ser alcalde en la era de los enciclopedistas, que es de la que les estamos hablando, en realidad estaba limitado a hacer una tarea de administrador. O sea, no tomaba ninguna decisión por la gente. Era un títere simplemente del comité científico de los enciclopedistas que realmente da las órdenes. Así es, y está harto de esta situación, porque lamentablemente los científicos que están haciendo esta enciclopedia no ven lo que está enfrente de sus narices. Y es que, como ellos viven al borde de la galaxia, el imperio ya está colapsando. Y entonces los 4 planetas que están alrededor de Terminus, que cabe recalcar son planetas que sí tienen población y que sí tienen recursos naturales, ya son cada uno un estado. Así es, son reinos. De hecho, se refieren de Four Kingdoms, ¿no? Sí, ellos mismos. Sí, los 4 reinos. Son reinos. 4 reinos. Se hace una alegoría que son feudos, porque tienen hasta reyes. Y que el imperio no está de acuerdo en que estén separados, pero no va a hacer nada al respecto. Ajá. ¿Por qué? Porque el imperio ya está colapsando muy lentamente, pero ya no puede ir hasta el borde de la galaxia para detener una insurrección. Eso cuesta mucho dinero. No voy a gastar los recursos que tengo en esa tontería. Que esos 4 planetitas se queden haciendo sus broncas. Ajá. Porque el problema de que estos 4 planetas estén separados es que empieza a haber tensión política entre ellos. Empiezan a ver con ojos envidiosos. Es que yo quiero también ese planeta. Y yo tengo, no sé, 30 naves y tú solo tienes 20 naves. Ajá. Entonces, los enciclopedistas, los científicos, están muy metidos en sus áreas de la enciclopedia. Y así como, bueno, pero es que estos locos se van a matar y nos vamos a quedar en el fuego cruzado. El fuego cruzado viene y todo se desencadena porque uno de los planetas le pide a Terminus, específicamente a Salvor. No, a Salvor. Le piden a Salvor que ponga una base militar de ellos en Terminus. Como una avanzada. Y bueno. Sí, el reino que lo hace, de estos 4 reinos, el más poderoso se llama Anacreon. Y lo que pasa es que Anacreon, lo que sucede es que dice, bueno, ese planeta estaba vacío. O sea, según nosotros, de hecho, ese planeta no tiene nada importante. Pero si hay gente que se puso a vivir en él, debe haber algo importante. O sea, eso también es importante, ¿no? Porque, o sea, ninguno de estos 4 reinos considera ese planeta importante hasta que hay gente que se establece. Entonces, eso es importante para mí desde el punto de vista de cómo le damos valor a las cosas. Hay cosas a las que se les da valor simplemente por el hecho de que hay otra persona que lo considera importante. O valioso. Que es como el mercado de las acciones está basado en eso, la especulación. Entonces, lo que ve Anacreon, que es el de los 4 reinos, es el que te dan a entender que es el que tiene como la mano más fuerte, al menos militarmente. Y entonces es el que da la avanzada de decir, oigan, o sea, yo soy el reino más poderoso de la región, entonces quiero que Terminus me dé impuestos, ¿no? O qué es lo que Terminus tiene tan importante que me va a dar a mí, sí, para que no lo conquiste. Básicamente es por qué chingados están a ustedes aquí y por qué no me están dando dinero al respecto. Entonces, lo interesante es que manda un representante como a saber, bueno, ¿y qué tienen estos 4? Porque no sabemos, pero algo han de tener, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando mandan a este representante, pues el representante, de hecho, los enciclopedistas le dicen, básicamente no le dan importancia, ¿no? Porque dicen, no, aquí no tenemos nada más que ciencia.
Estamos haciendo un libro, perdón. De ciencia. Perdone. Si quiere saber de nimiedades como las que usted se está preocupando, vaya con Salvor. Vaya con el alcalde. Vaya con el alcalde, lo mandan con el alcalde, y el alcalde, pues, a él sí, o sea, más terrenalmente, empieza, de hecho, él ya angustiado, porque dice, oye, pues si ya mandaron a alguien, es que tienen intenciones bastante fuertes con respecto a nuestro planeta, que van más allá de la ciencia. Y entonces hablando con él, o sea, él mismo, ¿no? O sea, de hecho es sincero, ¿no? Con él, porque le dice, bueno, ¿y qué hay en tu planeta? Pues no hay nada, ¿no? O sea, de hecho, ¿qué comen, no? Papas, creo que le dice, o sea, comemos papas, pero no hay ganado, porque no se da bien la vegetación, no hay minerales. Entonces, de hecho, lo que usamos como moneda es que de los utensilios que traíamos, o sea, los fundimos, básicamente, los utensilios de hierro que teníamos los fundimos, y esas son nuestras monedas, porque aquí no hay nada de minerales, no hay absolutamente nada de minerales. Y entonces le dice, bueno, entonces ustedes estarían interesados en adquirir minerales, por ejemplo, en pagarnos impuestos para que Anacreon les demos minerales a Terminus. Y él dice, de hecho, y ahí es donde se ve la habilidad de este Salvor. Es la primera vez que tú ves en full display el brillo de Salvor, porque Salvor dice, ¿sabes? Nos la hemos arreglado 50 años para vivir sin minerales, pero lo que no tenemos suficiente es uranio. Y les dice, bueno, ¿y para qué necesitas uranio? Es que sí tenemos un generador nuclear. No tenemos minerales, pero tenemos un generador nuclear. Y entonces en ese momento, de hecho, por eso es la gran movida de Salvor, porque sin saber qué es lo que específicamente quieren del planeta, les da a entender que tiene capacidad nuclear. Sí, y obviamente él lo hace apostando a que como estos cuates están tan alejados del imperio, como están en la periferia, ya no tienen acceso a la energía nuclear. Es lo primero que les cortaron, porque es lo más preciado para el imperio. Y tiene razón, es la apuesta que le funciona increíblemente a Salvor para básicamente salvar el planeta, ¿no, Adrián? Así es, especialmente porque lamentablemente Salvor obviamente primero habla con los enciclopedistas, con la... ¿Cómo se llama? La Board of Trustees, con la junta directiva, básicamente. Ajá, con la junta, y les dice, es que estos tipos van... O sea, si no les decimos algo bien, nos van a aplastar. Nos van a aplastar. Y dice, no nos van a aplastar porque tenemos un decreto imperial que estamos haciendo una misión científica. Y este tipo les dice, ¿ves que el imperio ya no está aquí? ¿No lo ven? Y ese griterío entre estos personajes es así como, claro, Harbor es el hombre iluminado de ellos, a pesar de que no es el hombre de ciencia, realmente es el iluminado, sabe lo que está pasando. Porque aparte, piénsenlo, si tienes capacidades nucleares, cuando este representante va de regreso al imperio, el rey no dice, tienen generadores nucleares, lo que él dice es, tienen armas nucleares. Exacto, porque también tú como monarca tienes que pensar en lo que no te están diciendo. Entonces el otro monarca, cuando el representante le dice, oye, ¿sabes qué? Estos cuates tienen energía nuclear, lo que entiendes es que, ¿sabes qué? Tienen una bomba nuclear. Ajá. Estos cuates seguro tienen bombas nucleares, entonces hay que tratarlos con cuidado. Mejor que estén de mi lado que estén en contra, pero no los puedo atacar porque me van a aniquilar. Exacto. Entonces, lo interesante de esta situación es que de todas maneras, como les decía Adrián, los enciclopedistas no le creen a Salvor, y Salvor les propone, oigan, o sea, tenemos que dar realmente una acción, o al menos sentarnos a hablar con la gente de Anacreon, porque lo que menos nos conviene es que entremos en una guerra, porque en lo que ellos creen o no que tenemos un arma nuclear, de todas maneras se pueden espantar y sí pueden mandar armas. Nosotros no tenemos la bomba nuclear, no tenemos con qué defendernos, no tenemos suficiente energía nuclear para defendernos de un ataque, entonces tenemos que hacer algo, tenemos que negociar con ellos. Los enciclopedistas están como que completamente abstraídos en su tarea de hacer la enciclopedia, y entonces, como les decía Adrián, recurren más bien, mandan llamar a un emisario del imperio para que les asegure, lo que ellos están buscando es que les asegure el imperio que los van a defender en caso de que haya guerra. Así es. Por suerte, en el marco de todo esto, se va a cumplir 50 años de que llevan la fundación, ¿no?
Y una de las cosas que va a suceder es que cuando se cumplan los 50 años se va a abrir una bóveda. Y ya, es lo que sabe, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se abra la bóveda? Pues podría salir el cadáver de Hari Seldon a decirles hola. O podría simplemente encontrar un montón de oro adentro. O nada, no saben qué va a pasar. Pero entonces hay como un misterio ahí. Y lo que sucede es que, bueno, sí, se abre. Pero mientras está el preámbulo de que se va a abrir la bóveda, Salvor hace un trato. Y es que les va a dar también poder nuclear, pero bajo sus condiciones. Que las condiciones son lo de la religión que ya mencionamos. Esta como tontería del espíritu galáctico, donde un montón de sacerdotes / ingenieros operan estas maquinarias nucleares para darles, pero que solo pueden ser entrenados en términos, porque pues es como una academia / Vaticano. Entonces se abre esta bóveda y sale un holograma. La idea de que iba a salir el cadáver de Hari Seldon no era tan equivocada, pero de hecho creo que era la idea de Salvor. Sí. Y les dice que efectivamente la Enciclopedia Galáctica es una charada, no sirve de nada. Ajá. Es un fiasco. Sirve para tener información indudablemente, y esa información la van a tener que usar de ahora en adelante. Pero el propósito de Hari Seldon es que la fundación se convierta el núcleo, Terminus se vuelva el núcleo del Segundo Imperio. El Segundo Imperio Galáctico quiere que sea de la fundación. Así es. Les dice la atleta. Es la gran revelación del holograma. Es básicamente que ahora el Committee of Trustees de los enciclopedistas le tienen que dar el poder a quien haya resuelto la crisis. Sí, que esa es la primera crisis Seldon. Las crisis Seldon son los momentos de cambio de paradigma, básicamente, de estas historias. Y la primera crisis Seldon la resuelve Salvor. Y lo interesante es que los enciclopedistas ni siquiera se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque Salvor va a sus espaldas. O sea, en realidad los enciclopedistas nunca le dan el buen visto para que se vaya a hacer tratos con la gente de Anacron. Él completamente, ahí es donde les decía cómo se valora muchísimo la capacidad de acción de alguien. No solamente es prever que estás en una crisis, que los enciclopedistas ni siquiera sabían que estaban en crisis. De hecho, los enciclopedistas ni siquiera sabían que estaban a punto de ser invadidos. No lo concebían. No lo concebían. Entonces Salvor es el que tiene esta capacidad, además de decir, ok, yo soy actor, yo voy a construir mi propio destino, voy a ir con ellos, les voy a hacer esta oferta. Y de hecho, cuando revela que ya hizo la oferta y que salvó, es ahí mismo, en la ceremonia de apertura, pues dice, sí, soy yo. De hecho, acabamos de tomar el poder, así les dice, tengo un montón de gente esperando fuera de sus oficinas, tomando el poder, ¿no? Me lo van a ceder, de hecho, por voluntad propia, porque se los acaba de decir Hari Seldon. De todas maneras, habíamos preparado como este movimiento revolucionario por parte de la gente, ya no de enciclopedistas. Es como devolverle el poder a la gente. Y además también les entrega, esto es algo que a mí me encanta y que no lo puedo dejar de mencionar, que cuando los enciclopedistas habían llamado al representante del imperio, el representante del imperio habla con ellos durante 5 días. Y cuando se va el representante del imperio, ellos dicen, sí, el imperio va a resolver completamente esta crisis o los problemas que tengamos militares con ellos, van a mandar naves y eso. Y entonces lo que hace Hari Seldon, Salvor Hardin, es que había puesto un micrófono al emisario político del imperio, había grabado todas las conversaciones y además había usado algo que le llaman lógica lingüística en el libro, y es muy interesante porque la lógica lingüística lo que trata es que hace un análisis del discurso que tú haces y lo traduce a ecuaciones matemáticas que resumen cuáles son las propuestas que tú tienes. Y lo interesante es que al final de analizar las grabaciones que tuvo durante 5 días, el resultado matemático daba que no les había dicho nada. O sea, básicamente es como un 0 es igual a 0. Esta persona estuvo 5 días mareándolos y no les dijo nada. En realidad no les prometió que los iba a salvar. No les dijo absolutamente
nada. Entonces eso me parece excelente porque como que ilustra el mejor político, ¿no? ¿Cuál es el mejor político? Y de hecho él mismo lo dice este Salvo, ¿no? Dice, bueno, es que debe haber sido el mejor político del imperio porque no les dijo nada y ustedes ni siquiera se dieron cuenta que no les había dado de nada de información productiva. Entonces con esas cartas bajo la manga, Salvor Harding se hace del poder completo de Terminus y entonces es nombrado sin ningún tipo de violencia, que eso es lo interesante y de hecho eso se queda plasmado en su personalidad. La gente del futuro de hecho lo cita, ¿no? Diciendo que la violencia solamente es una forma no económicamente atractiva de resolver problemas. Entonces no es viable. Entonces es como la cita con la que todo mundo lo relaciona, ¿no? Y con eso forja su personalidad alrededor de que la violencia es lo último que tú necesitas para resolver una crisis. Si la usas, habla de una poca capacidad intelectual para poder resolver el problema. Y además, que eso es otra cosa que se concluye de aquí o te deja pensando, es que normalmente las decisiones de lo que tienes que hacer son obvias, o las soluciones de tu problema son obvias. Entonces es interesante. Bueno, ese capítulo a mí me fascina, el de los enciclopedistas, sobre todo por la presentación de Salvor Harding como el gran héroe de la resolución de la primera crisis de la fundación. La segunda historia se llama Los Alcaldes y en un giro inesperado el protagonista también es Salvor Harding, pero más viejo, mucho más viejo. Y en Los Alcaldes ya está esta idea de que, bueno, los 4 reinos ya tienen poder nuclear. Pero este poder nuclear solo funciona con ritos que básicamente son trabajos técnicos, o sea, operar una maquinaria con pasos extras, como hacer una plegaria o pedirle al espíritu galáctico que haga que funcione ¿cómo se llama? El reactor, ¿no? Suena tonto, pero como mencionamos, la gente ya estaba con la necesidad de tener energía nuclear. Entonces, ok, claro. Sí, pues así se hace, no voy a preguntar. Claro. Ajá. Y son ritos colectivos, eso es muy importante. O sea, siempre se habla de que para que funcione tiene que ser una colectividad. No es suficiente que los haga un solo. Por eso no es exactamente como sacerdotes. Yo no diría que está como el concepto de sacerdote. Simplemente son como ordenados por Terminus, ordenados por el espíritu galáctico, que en comparación con toda la fe de la gente funciona, hacen que las cosas funcionen. Entonces es una idea como de que inspira la colectividad. Uh-huh. Y eso es como el método de control más eficiente que encuentra este Salvor Harding. Así es. Pero no todo el mundo está de acuerdo. No, y hay gente pues un poco más lista que dice, esto es una charada, pero no puedo hacer nada, porque muchas de las personas que dicen esto son gente de poder. Es que no puede ser que este planetita porque aparte solo se pueden ordenar o se pueden entrenar a estas personas en Terminus. Y más importante aún, muy pocas personas que son entrenadas en esto se les explica cuál es la verdadera situación de la religión. Muchos solo es como ir a la escuela y les dicen un montón de tonterías y los regresan. Los únicos que saben la realidad son los de Terminus, los de la fundación, pero es para mantener todavía su control. Pero, como siempre, tiene que haber una crisis. Y Anacreon de nuevo sale a colación porque sigue siendo el planeta más poderoso y ahora ya tiene una flota de naves espaciales nucleares de nuevo, porque antes tenía naves espaciales con diésel o yo qué sé. Sí, no sabemos exactamente lo que tenían, pero digamos que el problema empieza que se encuentran vagando en el espacio o flotando en el espacio una nave imperial, una nave del imperio. Y entonces lo que hacen es que dicen, bueno, es una nave, nosotros la descubrimos, o sea, la descubre Anacreon, y entonces Anacreon dice, bueno, como yo la descubrí y soy además fiel, o sea, te estoy cooperando para el espíritu galáctico, ¿no? Porque te doy mi diezmo. Te estoy dando mi diezmo, ¿no? Entonces le dicen a Salvor, bueno, yo te estoy dando mi diezmo, me encontré esta nave, tú la tienes que arreglar. Hazme la operacional. Hazme la operacional, exactamente. Tienes que
tienes que hacer que el espíritu galáctico devuelva, o sea, la vida a la nave. Le dé vida de nuevo a la nave, porque así lo ven, ¿no? O sea, el espíritu galáctico tiene que volver a esta nave que nos encontramos. Entonces ahí mismo ves como el otro político empieza a usar la religión que creó Terminus para devolverla, ¿no? En su contra, porque evidentemente lo que quiere el rey de Anacreon es usar la capacidad nuclear que está en ese. Además, imagínense, todo lo que hace el Imperio son de proporciones gargantuescas. O sea, sí, imagínense a un Battle Cruiser, ¿no? O sea, un Battle Cruiser de Star Wars. Las naves que mencionan en el libro son naves pequeñas. Son naves de, no sé, 50 pasajeros. Bueno, 50 operadores. Ajá. Y la madre que encuentran es de miles. Es una nave enorme. Exacto. Es una nave para destruir un planeta. Ajá, porque... Exacto. Eso es lo importante, que sí tiene la capacidad destructiva para un planeta. Una sola nave imperial. Entonces no, o sea, tienen que ayudarlos, porque si no van a romper la treta de que no hay ninguna religión, ¿no? Entonces, deciden ayudarlo. Hacen operacional esta nave. Y en todo esto juega mucho la ambición, porque el rey de Anacreon y su hijo, que aparte va a ser pronto coronado, no me acuerdo bien qué, invitan a Hari Seldon mientras están arreglando estas naves, invitan a que vaya a la ceremonia, ¿no? Y así como, bueno, pues... Pero hay como una faceta un poco de Hamlet en la situación de la corona de Anacreon, porque en realidad el que está gobernando Anacreon es el tío del sucesor al trono. Sí, que de hecho sí mencionan que de hecho el tío que muere de manera misteriosa, el padre del príncipe, y entonces como no tiene edad el príncipe suficiente, se queda su tío. Sí, como regente. Su tío sí tiene un hijo, se queda como un regente, exactamente, más que como rey. Y él tiene un hijo, y de hecho el hijo quiere que sea capitán de la nave a la que van a restituirle el espíritu galáctico. Entonces el tío tiene que hay como también una movida en la que quiere al mismo tiempo hacerse de Terminus, o sea, completamente ganarse el control de Terminus, pasar al príncipe que en realidad le corresponde la corona, y matar a Salvor Hardin, ¿no? Que esto es lo que decía Adrián. Invitan a la coronación, por supuesto todo esto pasa al mismo tiempo, ¿no? O sea, las crisis vienen todas juntas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se va a coronar al príncipe como rey, quieren invitar a Salvor para que en ese momento maten a Salvor, y además se supone que también parte de la ceremonia de coronación del príncipe involucra que la nave que arreglaron haga su primer viaje. Y obviamente el primer viaje es que vaya a Terminus y destruya. Sí, lo aniquile. Lo aniquile. Porque ya en este momento Salvor sí es una persona respetada, no es como el primer libro que la gente, te digo que lo toma como de menos. Aquí ya saben, este tipo es brillante. Es un tiburón, es un viejo lobo de mar. Es un viejo lobo de mar, es un cabrón. Entonces lo tengo que eliminar fuera de su cancha, fuera de la fundación, para que así no tenga problemas, ¿no? Bueno, no tenga tantos problemas. Pero obviamente Salvor, siendo Salvor, dice, no, es que esto, o sea, si yo les arreglo la nave me van a matar. Pero sigue pensando fuera de la caja y dice, ok, voy a jugar su juego. Sí va a la coronación, sí les da las herramientas para que la nave funcione. Y en uno de esos momentos triunfales donde el malo le dice, no, es que ya te agarré y te voy a matar, básicamente estás jodido. Salvor dice rookie mistake, error de novato, y le dice a sus, tiene un radio, y le dice le dice a sus operadores, los que están operando el espíritu del reactor nuclear de la nave, ¿saben qué? Dejen de hacer el rito. Que el rito es operar el reactor nuclear. Y entonces la nave no se mueve, no funciona sin ellos. Es como si le dijeras al maquinista que deje de operar el tren. No hace nada el tren solo, aunque tenga vida. Claro. Y entonces se desespera el regente, se desespera el tío,
Dicen, no, es que si no me vas a dar esto, te voy a matar, ¿no? O sea, ¿está tu vida o está el Battle Cruiser? Haz lo que quieras. Y le da un disparo. Y Salvor tiene un escudo. Un escudo personal de energía nuclear. Y entonces le dice, es que tú no sabes, pero la hebilla de mi cinturón es un escudo de energía operado con energía nuclear. Porque sí, efectivamente, es una charada lo de la religión. Pero tú vas a seguir jugando conmigo con la charada porque no me puedes matar. Esta porquería que yo hago, tenemos miles. Que también está mintiendo, no creo que tengan miles, pero tenemos miles. Nosotros las hacemos como si fueran galletas. Entonces, tú vas a seguir la misma charada y tú me vas a hacer caso. O de lo contrario, no vas a tener tu nave espacial y no vas a tener energía nuclear porque te la voy a quitar yo, no el espíritu. O bueno, la fundación te la va a quitar, ¿no? Como se pueden imaginar, eso no le cae bien al rey o al regente. Y entonces dice, no, voy, de todas maneras tú te vas a destruir. Entonces le habla a su hijo, básicamente, que también tiene comunicación. Y le dice a su hijo, no, pues tú sigue el ataque. O sea, tú dile a la gente, tú eres el comandante de la nave, te tienen que hacer caso por ser el comandante. Pero ahí es donde entra la religión, porque cuando sí tiene Salvor Hardin, también tiene a un sacerdote que está, básicamente era su embajador en Anacreon. El embajador que tenía en Anacreon, Salvor Hardin, está en la nave, y cuando el comandante da la orden de que sí se ataque Terminus, él dice, no, el espíritu, estoy detectando que el espíritu galáctico, esto no es lo que le conviene a la galaxia. Entonces se podría destruir, si se ataca Terminus, se podría terminar la galaxia, la estabilidad del espíritu galáctico se podría perturbar, y eso nos llevaría a la aniquilación. Entonces todos los tripulantes se amotinan, o sea, toda la tripulación se amotina, y entonces no realiza el ataque. Y lo que es más grave, el embajador también hace que este mensaje se reciba en Anacreon, en el reino de Anacreon, donde está la coronación, y entonces todo mundo se preocupa porque el espíritu galáctico básicamente se vaya a echar en su contra y vaya a dejarlo sin energía. Entonces de pronto todo el pueblo de Anacreon está afuera del palacio, básicamente pidiendo por la cabeza del rey. Sí. o sea, todos se unen, tienen ese momento de unión de pueblo, en donde todos tienen la misma idea y se dan cuenta que el que está mal es él, vamos por su cabeza. Es una situación muy ruda, porque durante el último tercio ves como el tío, el regente, tiene en teoría todas las cartas. Sí. Y en realidad no tiene ni mano, no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Y la historia, los diálogos están realmente muy bien pensados por parte de Asimov para que tú no te des cuenta que la movida de Salvor Hardin hasta el final. Eso es lo que a mí me encanta de este capítulo, ¿no? Realmente no tienes una buena idea de cómo se va a resolver la crisis hasta que está sentado Salvor Hardin frente al regente, y que está usando su cinturón nuclear. Sí, en especial porque esto es padrísimo. Obviamente los reyes de estos 4 reinos también usan esta religión bajo su favor. Tienen unos pinches... uno de los rituales es que su trono flota. Ah, sí. Y flota bueno. por el espíritu, ¿no? Y Salvor dice, en realidad le pusimos un propulsor. Nosotros se lo pusimos. Fue un trato que hicimos con ellos. Ajá, entonces, los reyes también están coludidos con esta religión que no es nada, pero les conviene. Pero obviamente, pues, ahí es donde se agarra la fundación para moverles el tapete cuando se ponen mal, cuando se ponen en su contra. Exacto. Porque aparte, no estamos seguros si ellos quisieran seguir empujando esta agenda de destruir Terminus, no sabemos qué eran los otros planetas, porque ellos también creen en el espíritu. Y les podrían decir, claro, que si Anacreon se pone muy punk, ustedes necesitan ayudar al espíritu, y quizás lo harían. Claro. Obviamente no llegamos a ese nivel, pero se da a entender que podría haber sido así. No, de hecho tan es así que el tío comete suicidio. Sí. O sea, termina mal. Se da cuenta que
básicamente todo el mundo se da cuenta que de su plan, o sea, ahí se deja ver como el plan, no solamente contra términos, sino que todos los creyentes del espíritu galáctico. Entonces él se da cuenta que ya no le quedan opciones y básicamente termina con su propia vida. Ahí en una escena medio rara, porque realmente en una descarga de ira, ¿no? O sea, le quita una de las armas nucleares a uno de los guardias a los que había mandado llamar básicamente para matar a Salvor, y él mismo le dispara y pues le rebota el tiro con el escudo de Salvor. En su delirio no le cree lo del escudo. Exacto, de hecho no le cree que tenga esa poder capacidad. o la capacidad de minimizar tecnología nuclear en la hebilla de un cinturón. Y pues no le cree, y pues eso sí lo debería haber creído porque sí le va mal. Muere. Sí, le bueno, va bastante mal. Ahí vemos todavía como el poder religioso, pero aún así ya te das cuenta que no todo mundo está de acuerdo, simplemente sigue el juego porque les conviene. No es infalible. No es infalible. No es un medio de control infalible. Pero bueno, por lo menos funcionó en esta segunda crisis Seldon. Y ya está bien asentada, ¿no? Luego viene el siguiente libro, se llama Los Comerciantes. Que ese es como... Es como el más chafa, la verdad. Es la historia más chafa. No es una crisis como tal, es la antesala a la crisis más grande, que tiene más sentido. Pero en realidad ahí lo que sucede es que empezamos a ver ya a la gente, como ya hubo mucha más estabilidad, la gente es un poco más perspicaz. Entonces empieza a buscar valor en otras cosas, porque su vida ya no está siempre al borde del colapso, básicamente. Entonces empieza a ver las cosas de otra forma, y entonces le depositas valor a cosas fuera de la supervivencia. Sí, sobre todo empieza la necesidad de términos. Bueno, imagínense, ahora términos básicamente ya controla los 4 reinos que estaban en la periferia, y eso también le da más recursos. O sea, antes estaban como que aislados en el planeta términos porque ni siquiera tenían minerales, ¿no? De hecho, ni siquiera tenían suficiente uranio para alimentar a su generador nuclear. Pero ya una vez que tienen control sobre los otros reinos, también empieza la necesidad de expandirse. Empiezan a generar naves, y con la expansión también ellos tienen asumen la responsabilidad de llevar la tecnología que carecen otros pueblos, o que están tratando de compensar la decadencia del imperio. Esa es como la bandera con la que navegan, ¿no? Tratan de compensar la incapacidad del imperio para proveer tecnología nuclear a otros planetas. Claro, también buscando que esos planetas no sean sus enemigos y se anexen indirectamente al nuevo imperio, a lo que va a ser la semilla del nuevo imperio. ¿Cómo hacen esto? Por medio de trueque. Básicamente a lo que llegan, y por eso se llaman los comerciantes, es que establecen medidas de trueques. ¿Por qué establecen las medidas de trueques? Bueno, porque aún así ellos lo que se dan cuenta es que, bueno, ¿qué nos sale más? O sea, imagínense, tendríamos que poner sacerdotes en todos lados. Imagínense que queremos seguir con esta idea del espíritu galáctico. Pues de todas maneras nos sale caro, porque imagínense que nos seguimos expandiendo y que cada vez tenemos que proveer básicamente sacerdotes. Y no solamente son sacerdotes, imagínense todo el entrenamiento que llevaban cada uno para poder manejar la tecnología nuclear. Entonces lo que ellos dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer productos terminados, listos para el consumidor. O sea, lo único que tienen que hacer es apretar on-off, ¿no? Y funciona. Y funciona. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es eso. Tenemos una economía basada en el comercio. Y tiene que ser independiente de la religión, porque también resulta que hay religiones, o sea, también se dan cuenta que hay religiones muy poderosas dentro de los nuevos planetas a los que llegan. En particular, en este capítulo se topan con un planeta en donde se supone que está condenado a usar tecnología nuclear. Entonces, como está condenado a usar tecnología nuclear, aprisionan a uno de los comerciantes. Uno de los comerciantes de términos que llega ofreciendo energía nuclear, pues es castigado como hereje y está encarcelado. Entonces, la historia es muy sencilla, pues básicamente se centra en el viaje que hace otro comerciante para salvar al que ha sido capturado. Pero la resolución es buena, a pesar de que es una historia muy sencilla. Lo que hace el comerciante que va a salvar a su compatriota es que se da cuenta que lo más importante de ese planeta en el que están es el oro. Uh-huh. Y el oro da la importancia política, es una especie de
el poder en ese planeta no se mide políticamente, sino se mide por la cantidad de oro que tienes. Y eso es muy interesante, porque entonces lo que hace es que se hace un convenio con uno de los políticos que aspira al trono del planeta. No tiene suficiente oro. Entonces le dice, bueno, tú no tienes suficiente oro, pero quieres ser gobernante. Yo te puedo ofrecer un transmutador. Un transmutador se entiende aquí que es como lo que hace la maravilla alquimia, ¿no? Recuerden que la alquimia lo que perseguía era tratar de convertir el hierro en oro. Pues bueno, resulta que este dispositivo que de alguna manera, usando energía nuclear, hace esa alquimia, ¿no? Hace el arte alquímica de cambiar el hierro en oro. Pues le dice, yo te puedo dar millones de estos artefactos de transmutadores que lo que van a hacer es convertir el hierro en oro, y entonces tú te puedes mostrar con el oro en la corte y decir que eres el más poderoso y hacerte el gobierno de tu planeta. Y entonces al principio está como que renuente, ¿no? Porque dice, no, pero es que imagínate, o sea, si se dan cuenta que esto está hecho con energía nuclear, pues me van a condenar, ¿no? Entonces hay como una pues digamos que este carácter pues tiene así como que, bueno, lo hago, no lo hago. Al final del día dice, el oro es oro. El oro es oro. Y de hecho, el oro es oro. O sea, no importa la moral que esté involucrada, ¿no? O sea, esto trasladando un poco a política nacional, ¿no? O sea, no importa si el dinero viene en maletas con rueditas, si está en bolsitas de papel, si está con ligas. El dinero es dinero, ¿no? Y funciona para mover al pueblo, funciona para realizar mi deber político. Entonces este cuate finalmente cede. Ok, dame todos los transmutadores. De hecho, lo que voy a hacer es que le hace el peso de hierro. Lo que hace, al convenio que ya, como no hay hierro en términos, pues lo que dice es que dame el peso de los transmutadores en hierro. Que para él es nada. Le dice el comerciante, que para él no es nada, ¿no? Porque el planeta en el que viven, de hecho, lo que más hay es hierro, lo que no hay es oro, ¿no? Entonces es como una teta muy conveniente. Lo que no le dice el comerciante en términos es que en realidad la energía que necesitas para que se realice la transmutación es mucho más cara que el propio oro que generas. Pero eso es lo que nos lleva a pensar, bueno, es que a veces lo importante no es el costo, lo importante es el objeto, en este caso el oro, ¿no? La cantidad de oro. Y tener el oro bien vale usar más energía que la que necesitas, o más energía que en realidad que el valor que te da el oro, ¿no? Sí, entonces, lo que pasa es que el oro no solo es un objeto, es un ícono en esa religión. Entonces es más valioso tenerlo a pesar de lo que sea. Que es una advertencia. Es una advertencia. No es así como, claro, pues el oro es valioso. No, es una advertencia. Es una advertencia de tengan cuidado, porque a veces conseguir lo que quieres te va a salir mucho más caro que el beneficio que trae, ¿no? Es una situación rara, no es el mejor, porque en realidad lo único que te presenta, o sea, en el gran esquema de la historia, esta no es una de las crisis, es una cosa muy personal, pero sienta los fundamentos para la última historia, que es Los Príncipes Mercantes, en donde pues ya está esta situación donde sí, efectivamente, ya están, la fundación ya está llegando a estos lugares donde, bueno, ya estamos invadiendo territorio imperial, ya estamos cerca de ellos. Ajá. Y desaparecen unas naves mercantes, me parece, al inicio de la historia, porque aparte ya estamos hablando que son como 150 años, desde que ya pasaron como 150 años, una cosa así. Sí, ya la escala de tiempo, aquí es donde ya Salvor Hardin es leyenda, o sea, ya es una leyenda, ¿no? Básicamente de la fundación, pero ya está lejísimos, o sea, ya se cuenta como una historia básicamente de libros de primaria, ¿no? Uh-huh. O sea, ya figura Salvor Hardin, ya es parte está junto con Hari Seldon en los anaqueles de la historia, en los anales de la historia, y pues bueno, ahora lo que queda es seguir expandiéndose. Y sortear las crisis Seldon que aparezcan, porque no ha aparecido ninguna todavía, pero bueno, en esta historia es la última. Porque los mercantes es muy autocontenido, entonces así como, bueno, esto no es una crisis, es una situación nada más, una moraleja, ¿no? Pero sí, ha pasado muchos años y se teme que ya venga, porque obviamente los de la fundación tienen miedo cuando lleguen estas cosas, son cosas muy radicales, entonces es que ya se aproxima una y no están equivocados. Si se acerca una, pues que va a volver a mover el entramado
para afuera y para dentro de la fundación. Sí, y el hito que desencadena este temor, digamos, a que una crisis se avecina, es que, como decía Adrián, tres naves mercantes desaparecen en la misma zona. Entonces, como tres naves mercantes desaparecen, y nunca habían desaparecido, porque de hecho la consigna de toda la fundación es no usar la violencia. Entonces ellos no usan la violencia. Recuerden que siempre usan como estos ardides basados en la filosofía de Salvor Harding para escapar de los problemas que tengan. Entonces les llama la atención que haya alguna potencia que está atacando directamente a la fundación, y mandan al que se va a convertir en el príncipe mercante, que se llama Hover Mallow, a explorar el territorio. Hover Mallow se supone también, o bueno, nos hacen entender que ya es un mercante bien hecho. De hecho, es uno de los mercantes más poderosos. Creo que le dicen Master Trader, creo que le dicen. Master Trader, exacto, porque además también nos deja ver que ya ahorita sí sigue habiendo el concepto del espíritu galáctico. Eso es interesante. Esto es como la transición de un gobierno basado en la religión, ¿no? Un gobierno teocrático, sin que haya un dios, ¿no? Porque, bueno, si quieren, podrían llamar al espíritu galáctico como un dios, pero esto es la transición de un gobierno teocrático a un gobierno con una plutocracia, ¿no? En donde ya el que manda no es el sacerdote, el primo sacerdote, o el rey rey que le dice el sacerdote que es rey. Exacto, o el rey al que se le cede el derecho de gobernar, sino es el que tiene más. Aquí sí es el billete habla, ¿no? O sea, aquí es el que consiga más dinero, el que es mejor mercante, es el que tiene acceso al poder. Y entonces, como es Master Trader, este Hover Mallow ya tiene como esa posición en la que él ya puede acceder a una escala política. Pero como ya puede acceder a una escala política, tiene enemigos, en principal la iglesia. La iglesia se hace como que todavía hay estas partes que son renuentes a decir, tenemos que continuar con el espíritu galáctico. Cuando los comerciantes dicen, no, olvídate del espíritu galáctico, eso ya no sirve. Eso es viejo. No, o sea, eso es viejo, le sirvió a Salvor Harding, pero tenemos que hacer algo nuevo. O sea, Hover es una de estas personas que les decía que, además de ser sumamente inteligente, tiene esa plasticidad para decir, estas cosas no son eternas, la supervivencia no es eterna. Que es algo opuesto a lo que hace el imperio, que el imperio por eso decayó, porque pensó que algo iba a ser eterno. Él tiene la iniciativa que hay una plasticidad de las cosas, hay una incluso moral que tiene que ser plástica en aras de la supervivencia. Entonces, pero bueno, como hay esta crisis, sus enemigos de la iglesia, de hecho, dicen, bueno, ¿quién mejor que Hover Mallow para resolver este problema de las naves? Entonces básicamente lo mandan en una misión que se ve como suicida, para investigar qué es lo que pasó con las tres naves. Entonces, lo que sucede es que, bueno, Hover Mallow también dice, bueno, ok, voy a ir a investigar, va a investigar qué es lo que pasa con las tres naves, y en el proceso, de hecho, también le tienen una trampa que es interesante porque se encuentra un sacerdote o a un sobreviviente, se encuentra un sobreviviente de las naves, y ese sobreviviente de las naves es una trampa porque lo están persiguiendo como si fuera un fugitivo. Entonces lo están persiguiendo los del reino, a los que se les adjudica, pero no está probado que un reino realmente hizo desaparecer las naves. Pero bueno, estas personas están persiguiendo a un fugitivo que resulta ser un sacerdote del espíritu galáctico. Entonces le tienden una trampa, es una trampa para Hover, porque la tripulación de la nave Terminus en la que va Hover les dice, oiga, es un sacerdote, tiene que salvarlo, porque tiene que estar tiene que ayudar al clero, que estar del lado de Terminus, tiene que ayudar al clero, ¿no? Pero si él salva al fugitivo del otro gobierno, eso representa realmente una confrontación directa con las autoridades del gobierno, del cual el sacerdote es un fugitivo. Entonces él no se deja caer, eso es lo interesante, ¿no? O sea, al principio, de hecho, dentro de la misma nave, los del clero le tienden una trampa, admiten al sacerdote, pero ahí se da cuenta Hover que es una trampa flagrante, ¿no? Porque si él se queda con el sacerdote, lo empezarían a atacar. Sería un acto de guerra. Realmente se convertiría en un acto de guerra y ya, pues, básicamente lo destruirían a él. Exactamente, no se deja, libera al fugitivo,
Y lo que es más importante, además de liberar al fugitivo y dejarlo a merced de las autoridades del otro planeta, ahí él salva su propia vida, salva un enfrentamiento directo entre Terminus y el reino que supuestamente secuestró las naves, pero lo más importante es que se gana la confianza de algunos locales, bueno, específicamente de un local, ¿no? Entonces, se hace amigo de un local de los planetas en los que estaban explorando para ver si estaban las naves, y este amigo le dice, oye, ¿sabes qué? O sea, no sé dónde están tus naves, o sea, tratando de decirle, oye, tú eres de este planeta, ¿sabes qué le pasó a nuestras naves? Mira, no sé qué le pasó a tus naves, pero sé que aquí el Imperio todavía tiene tecnología. Y lo interesante de eso es que ese es el primer contacto que tiene Hover Mallow, o al parecer, lo que nos da a entender a los lectores, es que ese es el primer contacto que tiene Hover Mallow con la tecnología del Imperio. Entonces él, arriesgando su vida, se infiltra al Imperio, y lo que se da cuenta es que el Imperio efectivamente tiene tecnología, pero tiene una gran escala. O sea, toda la tecnología que encuentras del Imperio siempre es a gran escala. Si tienen una planta nuclear, es para proveer energía como a la mitad de un planeta, por ejemplo, ¿no? Si tienen calentadores, es para proveer agua caliente a toda una ciudad. O sea, todo es en proporciones increíblemente grandes, y además ya no tienen la capacidad de arreglarlo. Sí, eso es lo interesante. Creo que esa es la magia más grande, porque sí, la magia más grande, venden, sí. O sea, el Imperio hace estas monstruosidades de máquinas que funcionan, pero no las pueden reparar. No pueden hacer nada con ellas. Entonces, por eso los mercantes empiezan a infiltrarse hasta cierto punto en este territorio ambiguo que sí es del Imperio, pero todavía no, porque la gente necesita cosas. Necesita algo, porque sí, o sea, si tienes un generador que te da agua caliente y le da agua caliente a toda la ciudad, pero se echa a perder la tubería que va específicamente a tu casa y ellos no saben arreglarla, tú ya no tienes agua caliente nunca. Entonces llega bueno, se idea, a Hover Mallow se le da la idea de que, bueno, ok, pero ¿qué pasa con la gente pequeña? ¿Qué pasa con la gente que solo quiere que solo quiere un horno? Sí, y además se da cuenta que de hecho hay poblaciones enteras que ya no tienen energía. Ya no tienen energía porque ya está esta incapacidad de que pues, o sea, los gobernantes compraron un generador de dimensiones estratosféricas, pero se descompuso y entonces ya la gente ya no tiene básicamente calor, ya no tiene energía eléctrica. Entonces lo que hace Hover Mallow después de ese viaje es decir, esto es una oportunidad para mí, ¿no? Como mercante lo que hace es que empieza a mandar como sus productos a todas estas poblaciones, y entonces lo hace además, bueno, no lo hace ilegalmente, simplemente los empieza a mandar donde nadie los había mandado, porque como que todo mundo se había quedado en la periferia. Todo el mundo se había quedado comerciando en la periferia. Recuerden que el Imperio, o sea, tú no puedes ir a comerciar con el Imperio. El que comercia con el Imperio es el mismo gobierno del local. Tú no puedes ir a comprarlo. Entonces, Mallow no está rompiendo una regla. Simplemente está vendiéndole a otra persona. Le habla al consumidor directo. O sea, simplemente deja de hacer tratos con los gobernadores de los planetas. Digamos que eso es como su novedad de comercio. Es la novedad que introduce. Deja de hacer tratos con los gobernadores y le habla al pueblo. Realmente llega con el consumidor directo y le dice, oye, tú te quedaste sin energía eléctrica, aquí te vendo este mini generador nuclear, que es del tamaño de la hebilla de mi cinturón, y que te va a dar electricidad por el resto de tu vida. Y entonces la gente... y si se echa a perder te puedo dar otro. Sí, y no te preocupes, exacto, y no te preocupes si se te echa a perder, porque además son baratísimos, porque además también se los empieza... O sea, es tan pobre Terminus que de hecho creo que casi siempre comienza con... No dicen ya específicamente aquí, pero creo que casi siempre es con especie, ¿no? Entonces, sí, la mayoría es que también el problema es que como el Imperio está cayendo, la moneda es muy fluctuante. Exacto. Entonces, dame cosas, quiero materiales. Sí, exactamente, quiero materiales, quiero hierro, ¿no? Y hierro puede ser como literalmente los utensilios que tienes ahí en tus cajones, ¿no? O sea, dame todos los utensilios que tienes de hierro y a cambio te doy mi generador. Entonces, como es por trueque, evidentemente
es un hito, ¿no? O sea, eso realmente le da todo el poder a él para que se haga el comerciante más poderoso. Y de hecho, eso es lo que todo este viaje resulta en que él encuentra el mecanismo para convertirse en el príncipe mercante. ¿Por qué? Porque esta novedad de comercio pues le da todo el dinero que todos los demás deseaban, ¿no? Que no habían conseguido por no hablarle al consumidor directo de los productos, y entonces él se hace el príncipe mercante simplemente porque tiene pues la mayor cantidad de dinero, ¿no? La mayor cantidad de poder económico. Y la crisis es ¿cómo se llama? La fundación ya no puede expandirse más. Se está estancando. Está en esta situación donde la religión ya no le habla a la gente de allá afuera porque no puede. No vivieron el mismo momento histórico que nosotros. Entonces no podemos expandirnos más. Y entonces ahí entra la solución. Ok, no podemos hablarles con la religión, pero sí con estos productos que les salvan la vida a la gente. Claro. Y entonces de esa forma se sigue expandiendo más la fundación. Es muy... A diferencia de las otras soluciones que son, vamos a decir, por el bien común, muy entre comillas, esta es muy... es una solución muy egoísta. Y muchos de los aliados del mismo Hover dicen, pues que esto es sanguinario, hasta sanguinario, ¿no? Y dicen, bueno, es antiético. Le dicen, miren, yo no sé, pero la crisis se presentó a mí y yo la tuve que resolver. Las otras ya no sé, eso es problema del futuro. Sí. Bueno, la crisis es que en realidad, o sea, la crisis en específico que nos saltamos un poco en decirla es que obviamente el gobernador un gobernador de los planetas a los que este Hover les empieza a vender los mini generadores y todos estos productos de consumidor nucleares, pues se da cuenta que ya no están dependiendo de él. O sea, como que también dice, oye, pues, o sea, el yugo que yo tengo de mi población es basado en que yo les doy energía nuclear. Y tú me estás saltando. De mí para subsistir. Y tú te estás saltando. Entonces ahí se desenmascara que hay un rey que sí tiene contacto con el imperio y sí tiene naves imperiales. Que son y estas naves imperiales son las que ya hablamos de ellas, son gigantes y sí son las que habían destruido a las naves de Terminus. O sea, son las que habían de manera sigilosa, no sabemos muy bien el mecanismo, les decimos que recuerden que esta historia está basada en diálogos, no hay realmente acción. Nunca se ve una Toda pelea. La acción que tú recibes nunca se ve una pelea, las peleas están referidas por extractos que al inicio de cada capítulo se obtienen de la Enciclopedia Galáctica, que eso está padre porque es como un recuento de lo que ya pasó, o sea, como lo que se registró en la Enciclopedia Galáctica. Eso a mí me gusta, pero bueno, lo que sí sucede es que entonces dice, bueno, pues estos de Terminus, esto ya, aunque no es una guerra que estén mandando naves a atacarme ni nada de eso, es una guerra comercial, es una guerra en la que están tratando de evitar que la gente me pague impuestos, que la gente esté de mi lado. De recursos. Entonces, sí, exacto. Entonces, eso también es interesante porque ahí es donde está la crisis. Entonces ya todo mundo, o sea, los detractores de Hover le dicen, a ver, ¿qué vas a hacer ahora? Vienen los battlecruisers imperiales, los cruceros imperiales. ¿Cómo los vas a detener? ¿Cómo los vas a detener? Y entonces él dice, no te preocupes, no va a pasar nada. ¿Cómo que no va a pasar nada? Sí, lo que vamos a hacer es no hacer nada. ¿Vienen cruceros imperiales y no vas a hacer nada? Ajá. Sí, no vamos a hacer nada porque les vamos a dejar de vender productos. ¿A quiénes? A todos. Sí. Vamos a detener el comercio que hacíamos en toda la galaxia y en específico en esta provincia. Vamos a dejar de proveer suministrar nuestros productos. Uh-huh. Y entonces dicen, oye, pero estás loco, o sea, literal, o sea, vas a cortar nuestro ingreso, vas a cortar de lo que dependemos, vas a detener el trueque y así vas a salvar la guerra. Sí, vas a ver que la gente ya es tan dependiente, o sea, a esta altura es tan dependiente de nuestros dispositivos nucleares que ellos mismos van a hacer la guerra por nosotros. Y efectivamente, de hecho ese es el último diálogo, ¿no? Porque les decíamos, ya no hay ninguna acción. O sea, simplemente ese es el fin de la crisis. Efectivamente, o sea, nada más hay una entrada de la enciclopedia que te dice que sí, fue la guerra menos sanguinaria de la historia que se haya registrado, porque simplemente la propia población que estaba gobernada por estos
gobernantes antagónicos a términos, pues deja de trabajar para ellos, ¿no? O sea, simplemente dicen, no, pues yo quiero mi refrigerador, yo quiero mi energía eléctrica, mi microondas, ¿qué voy a hacer, no? Sin estos dispositivos. Y entonces, pues, básicamente, la guerra nunca llega a términos. Y eso es gracias al príncipe mercante. Lo más interesante de todas esas historias es que, o sea, sí hay una crisis externa que está empujando, pero si se fijan, realmente la crisis viene desde adentro. Totalmente de acuerdo. Los enciclopedistas no veían las cosas. La crisis era, nos van a aplastar porque no podemos ver más allá de nuestras narices. Ajá. La segunda crisis, si no hacemos nuestras buenas políticas, porque recuerden, términos no tienen nada. No tiene ni siquiera cañones, no tiene nada. Si no hacemos bien las cosas, si no movemos bien nuestras cartas, el poder más grande militar nos va a comer. Y nuestra carta más fuerte la tenemos que usar sí o sí, que bueno, es la religión, ¿no? Y en el último estamos jugando con poderes muy grandes, que es el imperio, ¿no? El imperio sigue siendo algo, existe, ¿no? Solo han pasado 150 años, faltan muchos miles de años para que realmente colapse por completo. Uh-huh. Tenemos que hacer algo nosotros para seguir adelante, que ellos no lo van a hacer, y como son más fuertes nos van a aplastar igual. Entonces sí hay una crisis externa, obviamente, pero hay una crisis interna, porque a todos los que mueven el progreso adelante lo señalan, le dicen que o están mal, o son unos tontos, o peor aún, de hecho a este joven lo tratan de matar. Claro, no, sí, esta trampa de hecho no les estamos diciendo toda la complejidad de la trampa, ¿no? O sea, evidentemente, para los que ya lo leyeron no sabrán que esto es más complejo, y para los que realmente, o sea, la trama es muy interesante, cómo le tienden la trampa, es mucho más compleja, pero al final lo resuelve, o sea, al final siempre tiene como la fuerza de voluntad, y creo que eso a mí me encanta de este último relato, sobre todo si lo leemos en este contexto de la crisis pandémica en la que estamos, ¿no? O sea, sí, hay una crisis, pero puedes hacer cosas, o sea, siempre existe la forma de que dentro de una crisis puedas resolverla, tú tienes que tener la iniciativa, o siempre puede existir ese silver lining, ¿no? Ese rayo de esperanza, ¿no? Que depende de ti, o sea, a pesar de lo que está pasando allá afuera, que si es una crisis, se ve muy mal, siempre hay algo dentro de ti que puedes hacer para mejorar la situación en la que te encuentras, y es importante no perder esa esperanza, y eso les decía que es el común, para mí de todos, ¿no? Es el común entre Hari Seldon, Sarborn Hardin y Hover Mallow, tienen ese punto en común, de que nunca se dejan agobiar por la crisis que a los demás a su alrededor los tiene locos, ¿no? O sea, realmente ves a los personajes que realmente, a pesar de ser brillantes, no tienen esa capacidad de tener la fuerza de voluntad para decir, esto no es imposible, de hecho, la solución a lo mejor es obvia, como la de los mercantes, no hagas nada, o sea, la solución a veces es obvia, lo importante es estar abierto a ello, estar abierto a que siempre hay algo que puedes hacer para hacer que tu situación no sea tan mal o que pueda mejorar. Así es. Pero bueno, eso son todas las historias, no son tantas, pero algunas son bastante complejas porque hay mucho diálogo. Pero ya nos extendimos bastante. Muchísimo. Entonces yo creo que vamos a concluir Pila Literatura de Fundación. Muchísimas gracias por acompañarnos, Octavio, especialmente en la parte final donde prácticamente narraste cada una de las historias. Hombre, el placer es mío. Ya sabes que a mí me encanta, entonces las veces que pueda estar aquí va a ser un privilegio para mí, y muchos saludos, banda. Muchas gracias por dejarme estar aquí con ustedes. No se preocupen, va a regresar Octavio, de hecho estamos planeando el que sigue. Es un libro algo largo, pero yo creo que Octavio lo va a leer rápido porque te atrapa mucho. Entonces ya lo verán más adelante, no se preocupen. Mientras tanto, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Este show no será posible sin el apoyo de los Patreons, porque este es una meta de Patreons. Entonces por eso existe Pila Literatura. A veces tiene un horario raro, no siempre sale al mes como debe ser, pero mucha banda me ha dicho que bueno, cuando salga, que salga bien, ¿no? Entonces esperamos que les haya gustado. Estuvo muy largo, creo que es como hora 40, es bastante tiempo. Pero bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo muy padre. Fundación es un gran libro, muy fácil de conseguir. La traducción en español no es estelar porque mucha gente usa la misma traducción. Yo tengo la versión de
de bolsillo, que esta versión trae la trilogía entera. El primer libro es como nada más es un pedacito. La traducción no es la mejor, pero no es mala, solo un poco vieja, básicamente, ¿no? Si tienen la posibilidad de leerlo en inglés, léanlo en inglés. Si es mejor en inglés. La traducción, como les mencioné, es muy, muy viejita y se ha repetido muchas veces. Pero si no saben inglés, no se preocupen. Este libro, a diferencia de otros que hemos cubierto aquí, es sumamente fácil de conseguir. Fundación es una piedra angular de la ciencia ficción y por lo mismo se vende en casi todos los idiomas, incluidos el nuestro. Entonces lo pueden conseguir y hasta barato es. Si no, en digital hay muchas versiones. Entonces, si que se hagan interesados o solo simplemente quieren volver a leerlo, adelante. No sé si quieres agregar algo más, Octavio. No, solamente darte las gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Espero que nos veamos pronto y disfruten mucho la lectura, banda. Espero que estemos cumpliendo este propósito de generarles pasión y generarles intriga sobre estos libros y que se animen a abordarlos y por supuesto platicar entre ustedes, ¿no? Porque todo mundo aquí, también lo importante, siempre comentamos aquí percepciones y la literatura es muy personal, entonces ustedes tienen que hacerse una percepción personal de lo que se está contando. Así es que yo los invito a que disfruten mucho la lectura. Perfecto. Muchísimas gracias, banda. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre, banda. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de septiembre, entre los cuales se encuentran Emiliano Hernández, Kevin Ruiz, Juan Vicente, Miguel Soria Rentería, Ed Dom, Andrés Conde, Luis Ruiz, Noel Gudiel, Señor Chulo, Jara Diego, Ian, Alberto Guzmán, Devsaki, Celtic Bastard, Azrael, Raúl Espinosa, Butcher MX, José Alfredo Munguía Lira, Alejandro Garza, Alan Fernando Molina Sobrevilla, Jair González y Ludwin Mendoza. Muchas gracias, banda, nos vemos a la próxima.